Como ustedes saben, al momento en que una madre da luz a un paciente, siempre esperamos un bebé en condiciones normales. Entonces es importante saber identificar estos signos de alarma que nos van a llamar la atención, que también ustedes como parte del equipo multidisciplinario van a poder visualizar y pasar la voz a la enfermera. Ante la llegada de un bebé se espera que nazca sano y feliz, ¿no? Lo que ya mencioné anteriormente, pero sin embargo, cuando existen problemas, esta felicidad muchas veces se ve mellada y por lo tanto la familia y el paciente van a romper ese vínculo afectivo momentáneamente. Por lo tanto, es importante saber identificar estos problemas que a la larga pueden conllevar la vida del paciente. El recién nacido normalmente es muy susceptible a contraer múltiples infecciones, es susceptible a varias complicaciones, por lo que en algunos casos, sobre todo los prematuros que no han desarrollado ningún tipo de sistemas y órganos, que no han llegado a la madurez, pues van a tener más dificultad que un niño a término, ¿no? Y va a depender también mucho de la edad gestacional. A menor edad gestacional las complicaciones van a ser mucho mayores. Recuerden que estas patologías se van a dar porque falta, uno, la madurez neurológica y otros órganos. Casi la mayoría de los prematuros, si es menor a 28 semanas, prácticamente está descartado que este niño va a poder enfrentarse al ambiente extrauterino. Normalmente va a estar sometido a múltiples factores como la ventilación mecánica, procedimientos invasivos, que no va a ser posible que estos órganos y sistemas funcionen adecuadamente. Normalmente en los niños a partir de las 28 semanas, varios de sus órganos, sistemas, la parte neurológica, recién empiezan como que a buscar un camino y a desarrollarse. Y a partir de las 34 semanas de edad gestacional es donde ya alcanza el potencial, donde va a haber menos riesgo que un niño menor a 34 semanas, por lo que es más factible la sobrevida. Sin embargo, esto es importante porque a veces pasan sutilmente, atópicamente, y a la larga no nos damos cuenta que algo está pasando. Es importante saber identificar cuáles son estas manifestaciones clínicas y sintomatológicas que nos van a abrir un poco el pensamiento y decir que algo no está bien. ¿Qué es un signo de alarma? ¿Qué son los signos de alarma? Son datos reconocidos por el personal de salud, ¿no? Estamos inmersos todo el personal de salud, que pueden ser una señal de alguna patología, condición anormal en el recién nacido. Por eso es importante saber qué parámetros a mí me indican que todo está bien y qué parámetros me indican que está anormal. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto ya me indica que algo no está bien en el paciente. Una frecuencia cardíaca mayor a 160 latidos por minuto ya indica que algo está mal. Una temperatura mayor a 37,5 ya me indica que algo está mal. Y la coloración también es un indicativo, ¿verdad? La coloración normalmente un neonato, ¿cómo debe ser? Piel rosada. ¿Qué pasa si yo recepciono a un paciente y lo veo cianótico? Hay que diferenciar la cianosis central y lo que es un evento normal, que es la acrocianosis, ¿no? ¿Qué implica la acrocianosis? Normalmente es la coloración azulada en la parte de las uñitas, ¿no? Que eso nos va a indicar que el paciente está todavía en un periodo de adaptabilidad o periodo reactivo, se llama ese primer periodo. Entonces el niño se está adaptando recién a la vida extrauterina, perdón,
que hace que el niño tenga una circulación normal, una oxigenación normal, que ese periodo aproximadamente es entre 2 a 6 horas de nacido. Entonces no hay que confundir lo que es lo normal, lo fisiológico de lo anormal. Y otro aspecto importante que hay que saber ver en el niño, que nos va a llamar la atención, pues que los signos vitales que son normales, nos llama de repente la atención un trazado en el electrocardiograma que no es normal. Entonces hay circunstancias que un niño puede llorar, sí puede llorar. El niño, ¿por qué normalmente llora? Por hambre, por dolor, o porque está fastidiado, mojado, ¿no? El pañal está sucio. Pero ¿qué pasa cuando un niño se torna irritable? ¿Qué les llamaría a ustedes la atención esa irritabilidad? ¿Por ahí alguien tiene una noción? A ver, levante la mano sin miedo. ¿Qué puede ser? A ver. Exacto. ¿Qué otra cosa más? Ya lo dijimos, el dolor. ¿Qué más? No, el llanto normalmente es irritabilidad. ¿Por qué puede ser? Ya lo dijimos, por hambre, puede ser por dolor o porque está mojado. Pero cuando ya esa irritabilidad, el llanto se torna más frecuente y no hay forma de solucionar eso, ¿qué otra cosa estaríamos pensando? ¿Por ahí alguien más o menos tiene una idea? Normalmente los niños que tienden a hacer esta irritabilidad es porque algo en el sistema nervioso central no está funcionando bien. Esta irritabilidad puede deberse a que está incubando algún proceso infeccioso. Es un niño que probablemente a la larga puede hacer una meningoencefalitis. Entonces, el llanto irritable en un niño ya nos tiene que llamar la atención de que algo no está bien. Nos tiene que decir si efectivamente algo está funcionando. Uno de los primeros signos que ustedes tienen que aprender a valorar es el cese de la respiración por más de 20 segundos, que es conocido como las apneas o apneas, ¿no? Estas apneas normalmente en los niños que tienen algún problema respiratorio va a haber ese cese, pero hay que saber identificar cuáles son los factores que condicionan esta pausa en la respiración. Tenemos la apnea primaria, que esto cuando no estimulas a un paciente, este niño va a hacer una apnea secundaria. Esta apnea secundaria ya conlleva a un paro respiratorio. Entonces, cuando un niño deja de respirar por un tiempo más de 20 segundos, va a tornarse pálido, probablemente va a bajar la frecuencia cardíaca. Estamos hablando bradicardias cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Entonces, lo normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Entonces, esta bradicardia más palidez conlleva a que el niño se torne cianótico. Y esta cianosis lo vamos a ver reflejado en la saturación parcial de la hemoglobina. Normalmente la cianosis peribucal es una cianosis central. Entonces, esta apnea puede conllevar a una apnea primaria y posteriormente a una apnea secundaria. Cuando esto se torna frecuente, hay que saber identificar el por qué se da. Puede ser una apnea de la prematuridad, porque el niño no está regulado la parte del bulbo raquídeo, por lo tanto, esa frecuencia respiratoria no es posible que el niño solo mejore. Entonces, automáticamente ustedes observan esto, tenemos que comunicar. Más si aún es frecuente, esto puede ser un indicativo de que el niño
esté haciendo un proceso infeccioso o es parte de la prematuridad y necesita apoyo de oxígeno. La cianosis. La cianosis es otro indicativo que nos tiene que llamar la atención. Sin embargo, acá la cianosis tenemos que saber cuándo es central, es peribucal y posteriormente lo que va a desencadenar esto es en la perfusión tisular. La perfusión se torna más lenta, por lo tanto el paciente va a adquirir una coloración negruzca o azulada en todo el cuerpo. Entonces, esta cianosis periférica, que es muy diferente a una acrocianosis, tenemos que saber ver en qué tipo de patología se puede dar esto. Normalmente un paciente con distrés respiratorio que requiere oxigenoterapia va a ser una cianosis central y también periférica. Sin embargo, un paciente con cardiopatía cianótica, la mayoría del tiempo va a tener esta coloración azulada o negruzca en la parte periférica. ¿Por qué? Porque estos niños no son capaces de mejorar el llenado capilar porque algo en la parte cardiovascular no está bien. Entonces hay que saber diferenciar. Si ustedes tienen un niño con una cardiopatía cianótica, no le van a aplicar el oxígeno al 100%. ¿Por qué? Porque ese niño es ductus dependiente y al administrar ustedes el oxígeno lo que va a hacer es ese ductus se cierra y adiós paciente. Entonces cuando observamos esta cianosis, que normalmente es la coloración azulada de la piel y posteriormente negruzca, hay que saber diferenciar en qué momento se torna un signo de alarma. Normalmente un paciente con cardiopatía cianótica te va a saturar menos de 80, 85, de repente es una saturación máxima. Entonces, a ese tipo de niños, de repente si la saturación le baja más de lo normal, 50, 40, ya es un indicativo de que algo está funcionando mal. Por lo tanto, yo tengo que informar y decir al médico, doctor, el niño está cianótico y requiere una evaluación. ¿Sí? Otro de los indicativos es el distrés respiratorio. Este distrés respiratorio va acompañado de signos que son 5, donde nosotros vamos a evaluar básicamente el quejido expiratorio. No hace un quejido, ¿por qué? Porque hay un desbalance tóraco-abdominal, que este desbalance tóraco-abdominal se refleja con una retracción sifoidea aunado a la retracción intercostal. Este esfuerzo que el niño hace por la disminución de la capacidad residual funcional hace que no pueda eliminar el CO2 y esa falta de poder hacer el intercambio gaseoso pues se va a ver reflejado en el quejido aunado a un aleteo nasal, ¿no? Cuando ustedes observen que un niño tiende a abrir y cerrar en forma rápida esta parte de la nariz, que eso se llama aleteo nasal, y presenta quejido más esta retracción sifoidea, quiere decir acá, en la parte donde tenemos el diafragma, se hunde. Eso es un indicativo de que el niño está teniendo un problema respiratorio. Entonces, automáticamente esto es un signo de alarma. ¿Por qué se puede presentar esto? Cuando el niño requiere oxígeno, tiene por ahí de repente una neumonía, o es un niño que tiene una membrana hialina, o un pulmón húmedo, también conocido como taquinia transitoria, o un proceso febril.
un niño con fiebre normalmente hace distrés respiratorio, ¿no? Entonces, eso es un signo de alarma que algo no está funcionando bien en nuestro paciente y lo vamos a evaluar a través de este test, que ya muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? El test de Silverman-Anderson, que es para valorar el grado de dificultad respiratoria que puede presentarse en estos pacientes, donde vamos a observar el quejido expiratorio, el aleteo nasal, la retracción sifoidea en este caso, tiraje intercostal y movimientos tóraco-abdominales. Normalmente cuando hay el niño no tiene distrés respiratorio, no presenta ninguno de estos, pero cuando ya es audible, esto ya nos tiene que llamar la atención, que acá probablemente va a haber un distrés respiratorio ya moderado, y cuando es severo ya es esto. Por lo tanto, cuando existe esta puntuación, 1, 2, 3, son signos, 5, 10 puntos, quiere decir que mi paciente ya requiere soporte ventilatorio invasivo. Por lo tanto, hay que estar alertas para evitar que el niño aumente más el distrés respiratorio. Si ustedes observan que un niño ya empieza a respirar, ¿más de cuánto hemos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? De 40 a 60 hemos dicho lo normal, ¿no? Entonces, un niño empieza a respirar, que se llama ya polimnia, que es mayor a 60 por minuto, ya nos tiene que llamar la atención de que algo no está funcionando bien en mi paciente. Entonces, la polimnia ya es un indicativo de que algo no está funcionando adecuadamente. Otro de los signos importantes que hay que saber valorar es el color amarillo, o también conocido como ictericia, ¿verdad? En la ictericia existen dos eventos que son normales, se podría decir, cuando es una ictericia fisiológica. Normalmente es a partir de las 48 horas a 72 horas que un niño se torna entre naranja y amarillo. ¿Verdad? ¿Han visto alguna vez este color de ictericia en un pacientito? ¿Sí? Entonces, cuando es un niño normal, es un niño a término, este evento fisiológico se va a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque normalmente un niño, cuando está en el ambiente intrauterino, hay un pasaje de la sangre materna hacia el paciente. Entonces, como el niño todavía no tiene desarrollado la médula ósea, que es el encargado de producir tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos, está todavía en proceso, porque recién es a partir del mes, los 2 meses. Entonces, el niño hace lo que normalmente llamamos la destrucción de los eritrocitos. Y esta destrucción, que es parte de los glóbulos rojos, se destruye, y la única forma que tiene de poder salir es a través de las heces y de la orina. Pero como este mecanismo no está todavía bien desarrollado, entonces tiñe la piel. Y eso es un evento normal que desaparece hasta el 7º día, 10º día. Pero ¿qué pasa si esta ictericia se torna cada vez más, y en un tiempo que debería de haber desaparecido aumenta? O en el caso de los niños prematuros, esto se da en menos de 24 horas. Esto es un indicativo de que algo está funcionando mal. Entonces, ¿cuánto es el valor normal? El valor normal es hasta 5 miligramos por decilitro, que se considera que un niño es aceptable
que pueda tener esta coloración amarilla. Pero ¿qué pasa cuando estos niveles sobrepasan los 5 miligramos por decilitro? Ahí ya nos tiene que llamar la atención y decir, efectivamente algo está funcionando mal en mi paciente. Por lo tanto, yo tengo que saber que la bilirrubina con valores mayores a 5 miligramos por decilitro es un riesgo inminente para que el niño produzca lo que normalmente llamamos la hiperbilirrubinemia. Esta hiperbilirrubinemia se da por varios factores, que es el factor RH y el grupo sanguíneo, ¿no? Si la madre, por decir, es A positivo y el bebé es O positivo, va a haber ahí no una compatibilidad, sino una isocompatibilidad de grupo sanguíneo A-O. Entonces, el niño probablemente va a ser una ictericia. Y eso nos tiene que llamar la atención. Igual sucede con el factor RH. Si es una mamá con factor RH negativo y el bebé es un factor RH positivo, el niño va a ser lo que normalmente conocemos como la isocompatibilidad de factor RH. El niño no va a ser ictericia, va a ser anemia. Entonces, eso es un indicativo de que algo está funcionando mal. Entonces, tenemos que observar. ¿Y cómo vamos a observar esta ictericia? La ictericia normalmente empieza de la parte cefalocaudal, que es de la cabeza hacia los pies, y desaparece viceversa, de los pies hacia arriba. Entonces, cuando ustedes observen que el bebé se está poniendo naranja o el bebé se está poniendo muy amarillo, nos tiene que llamar la atención y decir, doctor, este niño no tiene un color normal. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Y hay dos tratamientos también para esto, que es la fototerapia y la exsanguíneo-transfusión. Entonces, un niño no debe llegar a tener niveles por encima de 20 miligramos por decilitro. Si un niño ya tiene 25, 28, 30, este niño puede hacer lo que normalmente conocemos como kernícterus. Este kernícterus daña el sistema nervioso central y probablemente va a ser irreversible el daño. ¿Por qué? Porque la bilirrubina tiene la particularidad de que si no se trata a tiempo, atraviesa la barrera hematoencefálica y se va a impregnar en el cerebro. Entonces, eso hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando observamos esta ictericia en nuestro paciente. Otro de los problemas grandes es la hipotermia, quiere decir temperaturas menores de 36,5. Esta hipotermia también conlleva al letargo, llanto débil, palidez o la piel marmórea, y esto produce vasoconstricción periférica. En los prematuros, cuando hay un proceso infeccioso, no hacen hipertermia, hacen hipotermia. Entonces, en un niño que haga este problema de hipotermia, debe ser un indicativo de que algo no está funcionando bien. Sin embargo, hay que saber diferenciar este signo de niños que tienen problemas de hipotonía o niños que han sufrido un daño cerebral. En el caso de niños con una asfixia perinatal, hacen encefalopatía hipóxica isquémica, ese niño no va a regular la temperatura. Entonces, para ellos, probablemente la hipotermia es parte de, porque está dañado el sistema nervioso central. Pero si nosotros observamos que el niño tiene una temperatura menor a 36,5 y hemos observado que la incubadora está caliente,
hemos regulado la temperatura y aún sigue con hipotermia, es un indicativo de que algo no está bien, ¿sí? Entonces vamos a observar probablemente una piel marmórea, pálida, que nos va a decir, este niño necesita evaluación, ¿sí? La hipertermia también es otro signo importante, donde vamos a observar aumento de la frecuencia cardíaca o mayor a 160 por minuto, hay rubicundez facial, la temperatura está por encima de 38 grados centígrados, vasodilatación periférica, entonces taquicardia, el corazón empieza a acelerar. Antes de considerar un factor relevante de signos de alarma, primero tenemos que cerciorarnos que la incubadora esté en rangos normales. Supongamos que un niño a término está con una temperatura de 37 a 38 grados en la incubadora, es lógico que va a ser hipertermia. Pero si tenemos un niño que está con una temperatura 32, 31 y medio de acuerdo a la edad gestacional y durante el tiempo de hospitalización ha mantenido temperaturas corporales normales y de pronto ¡prum!, acelera esa temperatura, irritabilidad, llanto, y por ahí que puede haber una rigidez nucal, estamos pensando en una meningoencefalitis viral, porque normalmente en la meningitis no hay rigidez nucal, entonces sí hay hipertermia. Por ahí nos puede conllevar de que el niño está haciendo una meningoencefalitis y requiere un tratamiento, o está haciendo una meningitis. Entonces, cuando ustedes observan que dentro del ambiente de la incubadora, que es el microambiente, está todo normal y el paciente sigue irritable y de pronto empieza a desviar la mirada y fiebre, es un indicativo de que algo no está bien. Ahora, ¿por qué otro aspecto también puede presentarse la hipertermia? Por deshidratación, ¿no? Comúnmente a veces los pacientes salen de alta y a la mamá durante los primeros días no le sale mucha leche materna. Entonces la mamá dice, no, el paciente se duerme y no le dan el pecho, entonces el niño se deshidrata. Pero hay que saber si es por deshidratación, es hipertermia, o algo está incubando por ahí que nos debe llamar la atención. Y otro factor importante son la parte de convulsiones. En los neonatos normalmente existen lo que nosotros llamamos las mioclonías. Estas mioclonías de repente es un movimiento ocular. Entonces, pero si ustedes observan de que por ahí hay un movimiento ocular anormal o hay una sacudida de lengua, este es un indicativo de que algo no está bien. Entonces, hay partes de nuestro organismo que no está bien y esto se torna en convulsión. Ahora, si un paciente que inicialmente se torna irritable, llanto, hipertermia, y de pronto ustedes observan de que presenta estos movimientos de sacudida, eso nos tiene que llamar la atención. Algo está pasando. ¿Por qué también un niño puede tener estos problemas de convulsiones? Porque está haciendo una hipoglicemia, el niño tiene deficiencia de calcio. Entonces, niños que de repente no han ingerido o no tienen la suficiente capacidad de metabolizar el calcio, entonces niños que tienen el calcio bajo van a convulsionar. Niños que están con la glucosa baja también van a convulsionar. Entonces, esto es un indicativo de que algo no está bien. Normalmente las convulsiones se llaman
la despolarización, ¿no?, paroxística del choque de neuronas, y esto hace que se explote en las sacudidas que normalmente observamos, ¿sí? Entonces, esto es un indicativo de que algo no está bien. Entonces, hay que identificar la causa, y esto sí es un signo de alarma que hay que identificar y hay que informar al médico para actuar y saber qué es lo que está pasando. La distensión abdominal es otro indicativo que nos tiene que llamar la atención. En los niños prematuros, cuando hay un proceso infeccioso, o lo que también nosotros conocemos como la enterocolitis necrotizante, también se va a presentar la distensión abdominal. Sin embargo, un niño que no presenta meconio durante las primeras 24 horas, se torna con distensión abdominal, también es un signo de que algo no está bien. Entonces, un niño que no, por ahí se nos pasó que es una malformación anorrectal, de hecho que se va a distender, o niños que de repente sí tienen el ano, pero tienen una malformación anorrectal alta. Entonces, ese niño normalmente, una de las características que ustedes ya automáticamente deben saber es que ha habido antecedentes prenatales de oligohidramnios o de polidramnios. Cuando es normalmente problemas renales es oligohidramnios, y cuando es un problema gastrointestinal tipo atresias, ya sea un falocele, gastrosquisis, atresias intestinales, va a haber polidramnios. Entonces, este polidramnios, que es aumento del líquido amniótico, se va a ver casi siempre en malformaciones anorrectales. Pero de pronto por ahí nadie evaluó esa parte del potito, nadie le colocó el termómetro o la sonda para saber si el niño tenía ano o no, y nosotros pensamos, inicialmente no se ve, ¿no?, que el niño esté distendido, y le dan la leche. El niño inicialmente tolera y después se distiende y vomita. Entonces, esto es un indicativo de que algo no está bien. ¿Es una urgencia, sí o no? Hay que saber qué es lo que vamos a hacer. Cuando es brusca, progresiva, hay que saber que hay una patología de fondo que se tiene que solucionar. Y cuando hay un proceso infeccioso, normalmente como enterocolitis necrotizante, va a existir vómitos. Y estos vómitos a veces se tornan biliosos o borráceos. Quiere decir que hay sangre digerida, ¿no?, que el paciente va a empezar a eliminar. Por lo tanto, va a existir decaimiento y aumenta el distrés respiratorio. Entonces, la distensión abdominal hay que saber que es un signo de alarma que también hay que informar. Y los vómitos, hay que diferenciar cuándo es un vómito y cuándo es una regurgitación. No, una regurgitación normalmente es cuando quieren botar el chanchito, no lo han hecho, bota. Pero un vómito es otra cosa, ya es la eliminación expulsiva de la leche. Se puede tornar bilioso, a chorro, el abdomen excavado, distendido, y por lo tanto vamos a tener que indagar y observar ese niño por qué regurgita o por qué vomita. Cuando hay un problema de estenosis pilórica, usted le da la leche y el niño automáticamente elimina la leche, porque el píloro está estrecho y no hay forma de pasar la leche del esófago hacia la parte del estómago, porque hay una parte que es entre el esófago y el estómago que está ubicado el píloro. O hay niños que tienen problemas de reflujo gastroesofágico. Entonces, un niño que tiene reflujo te come y ¡boom!, vomita. Entonces, ese es un indicativo de que algo no está funcionando bien y por lo tanto debe considerarse y se considera como signo de alarma. Y acá la diarrea.
Yo me acuerdo hace muchos años, aproximadamente 21 años atrás, yo trabajaba en proyectos de investigación para la Universidad Cayetano y nosotros trabajábamos mucho con este aspecto de las diarreas. Hacíamos proyectos de investigación con diarreas más el uso complementario de la vitamina A y el zinc. Entonces, todo bebito que venía, nosotros teníamos un protocolo y le dábamos, pero oh, sorpresa, en neonatos hace algunos años empezó a redundar este aspecto de rotavirus, que antes se veía más en lactantes y se veía muy pocos en neonatos. Sin embargo, eso cambió y hoy en día se ve diarrea en neonatos por rotavirus. Entonces, esto es un indicativo de que algo está mal. ¿Qué indica la diarrea? Son deposiciones acuosas más de lo permitido y hay que saber diferenciar. Si un niño está con leche materna, cada vez que toma leche materna va a ser deposición. ¿Es así o no es así? Pero la leche materna tiene la particularidad de que por ahí hay un poco de grumos y hace, o en algún momento, si el bebé está con solamente lactancia materna, puede tornarse un poco verde, que también eso es normal. Entonces, cuando se torna un signo ya de alarma, cuando estas deposiciones aumentan más de lo normal, cuando de pronto hay presencia de moco y sangre, o hay irritabilidad, rechazo a la alimentación y vómitos. Esa es una de las características que nos tiene que diferenciar de una deposición semiacuosa por leche materna, ¿no? De repente un niño es intolerante pues a la lactosa, que son muy pocos que he visto hoy en día, pero que sí hay. Entonces el niño toma leche materna, diarrea. Le dan fórmula con leche de vaca, diarrea. Entonces a ese niño, ¿qué hay que hacer? Hay que suspenderle la leche y darle una fórmula especializada que son de cadena larga, donde el niño va a tener una mejor absorción y por lo tanto cesa la diarrea. Pero ¿qué pasa si un niño tiene diarrea? Se deshidrata y por ahí yo observo que hay moco y sangre, ya es un signo de alarma, que nos tiene que llamar la atención y saber que sí debemos actuar. Y otra de las causas es el estreñimiento. ¿Por qué normalmente el estreñimiento se puede dar en un paciente? A ver, ¿por ahí alguien tiene una idea? Exacto. El niño puede estreñirse por la presencia de una fórmula que está probablemente muy concentrada, pero también es importante saber que si un niño no presenta deposiciones entre 24 y 48 horas, puede hacer un proceso infeccioso o un hilio o una obstrucción intestinal, ¿no? La expulsión de meconio normalmente el 69% es antes de las 12 horas, el 94% hasta las 24 horas y el 99% a las 48 horas ya el niño debe expulsar el meconio junto con el tapón meconial. Pero ¿qué pasa si no expulsa ese meconio? El niño se va a tornar irritable, con distensión abdominal, náuseas, vómitos. Entonces, esto es un indicativo de que algo no está funcionando bien y el niño probablemente está haciendo un hilio séptico, que esto conlleva a hacer una obstrucción intestinal. Y las alteraciones umbilicales, también es importante observar en el cordón umbilical, ¿no? Si el cordón umbilical no se limpia, de hecho que va a oler mal y va a empezar a segregar secreciones. Si el cordón umbilical empieza a edematizarse, tornarse rojo, aumenta la secreción y hay sangrado, esto es un indicativo de que algo no está bien, que necesita un tratamiento antibiótico y por consiguiente debe ser considerado como un signo de alarma. Entonces, el cordón umbilical, para que tenga el proceso de cicatrización,
aproximadamente al 7.º día ya debe caerse. El muñón umbilical debe caerse, ya por ahí de pronto no se limpió bien con el alcohol puro, puede demorar el proceso hasta 10 días. Pero ¿qué pasa si al 2.º día yo observo edema, mal olor, secreción amarillenta o purulenta? Eso es un signo de alarma que tiene que ser notificado. Y trastornos del tono muscular, tanto la hipotonía como la hipertonía, también ya lo dijimos. En hipertonía normalmente esto es una indicación de una meningitis, y la hipotonía también proceso infeccioso o daño en el sistema nervioso central que hay que notificarlo. Y retraso en la emisión de orina también es un indicativo de que algo no está bien. Pero antes de poder informar y saber si es un signo de alarma o no, tenemos que verificar que esta micción debe darse a las 24 horas, en porcentaje 92% y 100% a las 48 horas. ¿Cuándo se considera un signo anormal? Cuando el flujo urinario en el neonato es menor a 0,5 cc por kilo hora y la anuria ya es menor a 0,5 cc por kilo hora. Entonces, esto ya es un indicativo de que algo está funcionando mal. ¿Cuándo normalmente se puede dar esto? Cuando existe una insuficiencia renal, ¿no? Esto ya es un signo de alarma que nos debe llamar la atención. A pesar que nosotros les damos el volumen indicado a un paciente y vemos que este paciente no orina, no micciona, ya es un indicativo de que algo no está bien. La pérdida de peso. Recordar que los neonatos tienen una pérdida normal durante los 7 primeros días, que es de 5 a 10% en un paciente a término, y un paciente pretérmino mayor al 15% ya nos debe llamar la atención, que es un signo de alarma que hay que considerar de que algo no está bien, ¿no? De repente, nacimiento pesó 3 kilos, al siguiente día pesa 2.500, ¿es un signo de alarma, sí o no? ¿Cuánto perdió? 500 gramos. Entonces, ¿por qué pesó de repente la balanza? Tenemos que cerciorarnos si se pesó en la misma balanza, pero si ustedes observan que de la noche a la mañana el niño pierde peso, eso es un signo de alarma, que hay que también notificarlo. Rechazo a la alimentación, cuando el niño le das la alimentación, tiene residuos mayor al 30% de lo indicado, se regurgita, se torna residuo verde, también eso es otra indicación de que algo no está bien, ¿no? Y hay que informar, doctor, el niño no quiere tomar la leche o el niño tiene mucho residuo. Por decir, si tiene 20 centímetros cada 3 horas y al medir el residuo me salen los 20, ¿ustedes deben informar? Sí. Si tiene un residuo de 2 centímetros de los 20, ¿deben informar? No. Hemos dicho mayor al 30%, supongamos que de 20 tiene 8, tiene 7, tiene 10, hay que informar que el niño no tiene una buena tolerancia oral, por lo tanto, tenemos que considerar como un signo de alarma. Aumento del tamaño del perímetro cefálico, también este es otro indicativo importante. Niños que pueden hacer hidrocefalia. Lo normal es que aumenten de 0,5 centímetros semanal y en el prematuro 0,6 centímetros semanal. Pero si esto aumenta 1 centímetro, 2 centímetros y ustedes observan que la fontanela crece y el niño tiende a tener la mirada puesta en sol, se llama esta mirada, eso es un indicativo de que el perímetro cefálico está creciendo y por lo tanto hay un aumento de la presión intracraneana. Entonces hay que informar eso y decir que algo no está bien. Y la palidez también, ¿no? La palidez, porque el niño está pálido, de repente está sangrando internamente, el hematocrito ha bajado, hay taquicardia,
baja saturación o desaturaciones, entonces también este es un indicativo de que es un signo de alarma y hay que informar. Las alteraciones cutáneas, que esto vamos a ver en lo que es eritema de pañal, que es un indicador de calidad. Entonces, esto normalmente nos tiene que llamar la atención, ¿no? Pueden ser descamativas, vesiculares, ampollas, pigmentaciones, o hiperpigmentación y úlceras cutáneas. Entonces, un niño no debe tener úlceras por presión, por ejemplo, un niño que tiene hipotonía. Hay que movilizarlo. Por ahí tiene una irritabilidad que no es normal. Entonces, pústulas de repente por ahí, o las micropústulas, que es parte de unas toxinas que a veces suelen pasar, pero ya ustedes observan flictenas, ampollas, ya nos tiene que llamar la atención. Entonces hay que pensar que este niño tiene, como normalmente conocemos, la piel escamosa o el niño pez, ¿no? Ya es un tipo de problema en la piel que hay que ser tratado y evaluado. Y las alteraciones oculares como secreción, enrojecimiento, lacrimeo, que esto nos va a dar inflamación de las conjuntivas y por ende secreciones amarillas o verdosas, es un signo de alarma que también hay que notificarlo para una evaluación previa y recibir tratamiento antibiótico oportuno y de acuerdo al cultivo, saber qué es lo que está pasando con el paciente. Lo normal es que un niño no tenga secreción ocular, ¿verdad? Porque se hace la profilaxis ocular. Entonces, el niño observa enrojecimiento, lagrimeo, o de pronto hay rotura de vasos. Entonces, es un indicativo y un signo de alarma que tiene que ser notificado. Y la obstrucción nasal. En atresia de Coanas, normalmente un niño o niños que nacen con una sola fosa nasal. Este, por ejemplo, es un niño, no sé si ustedes observan que tiene una sola fosa nasal, ¿sí? Tiene una sola apertura. Entonces, este niño nació en mi servicio, pero tenía una malformación del tubo neural, hizo por consiguiente una hidrocefalia. Entonces, estos niños normalmente vienen con este tipo de malformaciones. Entonces, esto hay que observar. Niños que de repente solamente una fosa nasal está abierta y la otra está cerrada, o ambas están cerradas, y el niño pues va a tener dificultad respiratoria. Si hay una atresia de Coanas, hay que informar inmediatamente para que el niño reciba el tratamiento oportuno. Y bien, eso básicamente son los signos más relevantes que ustedes puedan observar en el paciente, pueden visualizar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Perdón? ¿Hay alguien me preguntó algo? Sí. La pérdida de peso en un recién nacido normal a término es entre un 5 a 10% y en el prematuro es entre 10 a 15% durante los 7 primeros días. ¿Por qué se considera normal? Porque normalmente el niño no desarrolla, como ya lo dijimos, ningún tipo de sus órganos. Entonces, el niño de repente, si ha tenido un antecedente de la madre como es preeclampsia, van a ser hinchado. Entonces, mientras regula el sistema renal, que es el glomérulo, quien empieza a funcionar para producir orina, va a tener una pérdida de peso. Normalmente los prematuros, a partir de las 48-72 horas, entran en fase poliuria. Quiere decir que orina más de lo normal, pero eso se considera normal y regula eso, y a partir del 7º día recién va a ganar peso. Pero si esa pérdida es mucho más, por ejemplo, el flujo urinario, es importante saber, si un niño tiene un flujo urinario, el prematuro, mayor a 2.5 centímetros por kilo hora, y es un indicativo de que algo está funcionando mal. Y en el niño a término mayor a 1.5 centímetros por kilo hora, también es un indicativo de que algo está mal. Entonces, si un niño le pierde, por decir, nace con 3 kilos, el siguiente día pesa 2.900
80 o 2,990 consideramos normal, pero si pierde 500 gramos o 300 o 400 gramos de un día para otro, ya es un signo de alarma, ¿sí? Por lo tanto, hay que notificarlo.